Pues entonces, por si alguien no la puede ver en este momento, pues se la grabamos, ¿no? Entonces, y lo que yo te platicaba en algunas otras sesiones previas, y nada más ahorita lo reafirmamos en unos minutitos, es de que, pues, en muchas ocasiones consideramos a la formación de rocas ígneas como el inicio del ciclo de las rocas. Pero el ciclo de las rocas, pues, no tiene un inicio, ¿no? Sino que al fin y al cabo es un ciclo y que puede iniciar en cualquier punto o que más bien está reiniciándose de forma continua. Nosotros platicábamos de que las rocas ígneas se generan una parte en los volcanes, otra parte en las dorsales oceánicas, y que, y que esas rocas ígneas probablemente se encuentren expuestas a la intemperie y eso hace que se erosionen y que se transformen en pequeños sedimentos. Esos pequeños sedimentos, después de miles de años, bueno, pues empiezan a acumular en el fondo de zonas bajas, en el fondo de lagunas o en el fondo de depresiones orográficas que le permiten depositarse poco a poco. Y algún día, después de algunos miles de años, pues resulta que esos sedimentos se logran solidificar a través de la presión y del enterramiento. Pues la presión es tan pequeña, por decirte algo, que un suelo que está a 30 metros de profundidad, pues en gran parte de las ocasiones estaría recibiendo el peso de un edificio de unos 40 niveles de elevación. Y eso, nada más por peso propio. Aún más si tuviera agua encima, ¿no? Y aún más si es más profundo, ¿no? Entonces, en algún momento ese proceso va a terminar porque los sedimentos se conviertan en una roca sedimentaria y esa roca sedimentaria, si sigue ganando profundidad porque se sigue enterrando a través de los años, bueno, puede ser que se encuentre cerca de una fuente de calor o cerca de alguna falla de tipo tectónico y eso la logre fusionar para empezar de nuevo el proceso. Nosotros decíamos de que las temperaturas que se generan al interior del volcán pues llegan a alcanzar temperaturas del orden de 600 grados centígrados para arriba, ¿no? 600 grados centígrados ya tiene la capacidad de fundir a esas rocas que por ahí nosotros vemos que venden tal vez afuera del metro de Coyoacán o en la plaza de Coyoacán, que le dicen cuarzos, ¿no? O que se llaman cuarzos. Y que algunas personas le atribuyen propiedades curativas o de tipo esotérico, ¿no? Bueno, es lo de menos. Pero al fin y al cabo, ese tipo de rocas están hechas de silicio y de aluminio y son muy resistentes a la intemperie y prácticamente de ellas está hecho la arena de playa, la arena que nosotros vemos pues en Acapulco, en Cancún, en donde sea, ¿no? Y hay otras rocas que se funden a una mayor temperatura, rocas que tal vez requieren de 1200, 1300 grados centígrados y que son las que son oscuras y que son ricas en magnesio y en hierro. Sea de un tipo, sea del otro, lo más seguro es de que la acumulación de calor y de presión terminen por ser expulsada una parte de las rocas al exterior. Y a eso le llamaríamos rocas ígneas extrusivas. Algunas otras, resulta que cuando pierde presión la cámara magmática por la liberación de algunos piroclastos al exterior, a la hora que pierde presión, bueno, pues resulta que algunas de ellas van a enfriar adentro del volcán, adentro de la chimenea probablemente, y se genera un taponamiento. Esas rocas que enfrían adentro del volcán se llaman rocas ígneas intrusivas y tienen una característica que como tienen la oportunidad de enfriarse con mayor tiempo, pues generan cristales minerales. Ahorita lo vas a ver. Pongamos aquí lo que nosotros estamos viendo es esta explosión de un volcán. Y a pesar de que, pues, parecería que no nos dicen mucho, pues sí nos dice algunas cosas. Fíjate, lo que alcanzamos a ver de esa explosión de ese volcán es de que eh, la lava que sale al exterior no es muy densa. No es muy densa porque si no hubiera generado una explosión de más alcance vertical, más alta. Y en cambio, la vemos que está derramando sobre las paredes y que las paredes tienen poca pendiente. Eso nos habla de que la lava que está saliendo de ese volcán tiene un alto contenido de silicio y de aluminio. En cambio, si tuviéramos un volcán un poco más puntiagudo o con una erupción más vertical, pues nos hablaría tal vez de que esa erupción de esa lava
externa o magma interno, tiene más magnesio y hierro. Y entonces también, pues podemos aprender a leer ese tipo de imágenes, ¿no? Hay personas que son tal vez un poco locas, así, bueno, perdón, ¿eh? No quiere decir que sean locas. Es un lenguaje figurado. Así como hay personas a las que se espantan cuando tiembla y salen corriendo, bueno, pues también hay personas a las que les gusta analizar un sismo y que se llaman sismógrafos. Bueno, hay personas a las que estar en la cercanía de algún volcán les daría mucho medio y saldrían corriendo, pero hay otras a las que les gusta ir a recopilar muestras de la lava de ese volcán y darnos información al resto, ¿no? Hay de todo en este mundo, ¿no? Hay personas a las que pues tal vez les guste tener un trato con criminales o con muertos y estudian criminalística, ¿no? Bueno, pues hay de todo en el mundo. Hay gente que le gusta ir a un volcán y tomar muestras de la lava. Bueno, ahora, si bien es cierto que ese volcán es lo más fácil de ver y de observar, bueno, una gran parte de las rocas ígneas no solamente se forman en volcanes, sino que se forman en las dorsales oceánicas. Es decir, mira, por acá en la parte alta de tu pantalla podrás ver como una superficie continental. Y esa superficie continental está siendo empujada hacia el exterior por parte de unas rocas nuevas que se generan en medio del océano. Probablemente tú habrás escuchado de la dorsal oceánica que está en medio de América y Europa, y que esa dorsal oceánica empieza a empujar o empuja a los continentes alrededor de unos 4 centímetros por año, y los sigue empujando y empujando, y eso ha dado como consecuencia de lo que era un gran continente unido inicial en el Polo Sur, pues se ha ido moviendo y moviendo y moviendo, y ahora pues vemos África y América y Sudamérica y Europa, ¿no? Bueno, esa historia se da porque ahí en la dorsal oceánica, el material incandescente de tipo magma que gana calor al estar más profundo en la corteza terrestre, ya ven que decíamos de que cada 100 metros que avanzamos en profundidad aumenta 3 grados centígrados la temperatura. Bueno, pues al ganar calor, logra fundir a las rocas y encuentra un punto débil por donde puede salir. Y encuentra ese punto débil en franjas relativamente jóvenes de rocas que tal vez tengan 5, 10 años, 20 años, ¿no? Y son jóvenes. Y que esas capas todavía no han adquirido una rigidez suficiente y por eso las empieza a abrir y abrir y abrir y abrir. Y de repente va a haber unas nuevas capas que se generan aquí y que se enfríen por estar en contacto con el agua de mar. Pero ese enfriamiento no logra ser una sola masa, sino que tiene puntos débiles y a través de esos puntos débiles, pues nueva corteza se va generando y va empujando a la demás. Y eso ha ocurrido durante, por lo menos que tengamos referencia acerca de la central, de la dorsal oceánica que está en medio de América y Europa, por lo menos los últimos 300 millones de años. Ahora, antes han existido otros procesos similares, pero que movieron a lo que conocemos como el gran continente de otros sitios a ese gran continente. Eso quiere decir que en algún momento de nuestra historia geológica hubo otros continentes. Bueno, ahora, fíjate que las rocas que salen y que logran vencer la densidad del océano y que logran salir al exterior, no digamos que la podemos ver, pero que sí generan montañas en el océano. Bueno, pues esas rocas tienen que tener mucha densidad para lograr salir. Y eso lo vemos por acá. Fíjate que la gran mayoría de las rocas que se generan debajo del océano son de tipo basáltico, es decir, rocas máficas. Ese nombre de máfico se lo atribuimos a que son rocas que tienen magnesio y hierro. Probablemente tú me vas a decir, pero el hierro no es Fi. Bueno, sí, pero en la tabla periódica el hierro es Fe. Entonces, máficas nos da a entender de que son rocas ígneas de color oscuro que con alto contenido de hierro y magnesio. Bueno, en el otro lado, opuestas a ellas, existen las rocas félsicas, las que tienen silicio en grandes cantidades. Y esa cantidad de silicio le da los colores claros. Y bueno, evidentemente que hay intermedias, ¿no? Ahora, aquí yo te decía de que hay algunas que salen al exterior y que en muchas ocasiones salen ya sea como una nube de cenizas que logra compactarse en algún sitio, o bien como o bien como coladas
debajo del mar, ¿no? Coladas oceánicas que me van a generar este tipo de basaltos. Déjenme cerrar la ventana porque está el perrito haciendo... Bueno, decíamos de que las que salen al exterior se enfrían rápido, ya sea por la acción del viento o por la acción de las corrientes de agua. Y eso ocasiona que no tengan tiempo para generar granos minerales. Y mira, tú acá verás una roca pues, de color oscuro fea, por decirlo de una forma sencilla, ¿no? En cambio, por acá vemos una roca que tiene granitos. Y esos granitos pues están hechos de pequeñas partes de minerales. Algunos granitos son de color rosa, que nos indican la presencia de algún feldespato, félsicas, algún feldespato, y ese, o de color claro, o blanco, o cremita, que nos hablan de silicio y aluminio, ¿no? De repente también podemos encontrar algunos puntos negros que nos hablarían de hierro y de magnesio, pero en general, pues las rocas félsicas son de colores más claros. Bueno, de forma simple, este sería nuestro resumen, las de origen ígneo, las que pasaron por ignición o por fuego, y evidentemente que las que enfriaron adentro de la cámara magmática, dentro de los volcanes, pues al tener tiempo para formar cristales, se vuelven más atractivas visualmente, ¿no? Entonces, probablemente tú habrás visto que el granito se llega a utilizar en baños o en cocinas como recubrimiento o como un acabado, porque atractivamente nos es agradable. En cambio, un basalto, pues se ve bastante feíta la roca, y entonces, pues por eso la dejamos a que haga el trabajo rudo, ¿no? A que esté debajo de un muro de contención o debajo, o que se la trituramos para generar grava basáltica, ¿no? Bueno, esas son rocas ígneas, tienen mucha dureza, pero a pesar de tener mucha dureza, a pesar de eso, resulta que también se pueden fisurar, como lo decíamos en sesiones anteriores, ¿no? Y se pueden fisurar por la expansión térmica que se da a través de miles de años. Ahora, esas expansiones permiten que entre agua con bacterias, con parásitos. Fíjense, yo no sé si ustedes vieron por ahí una publicación en Facebook que nos habla acerca de que un ser humano llega a tener en todo su cuerpo del orden de 38 millones de bacterias. Un ser humano, ¿no? 38 millones de bacterias. Entonces, imagínate la cantidad de bacterias que pueden existir que incluso ya vemos por aquí la actividad química que empieza a corroer la roca y a cambiarle de color. Bueno, pues las bacterias que pueden vivir adentro de una fisura son enormes, ¿no? Y decíamos nosotros de que esas bacterias se van a morir y se van a quedar ahí y van a comer, y lo que excreten, su excremento también se va a quedar ahí. Y entonces eso va a ocasionar una alteración de los elementos químicos y del agua que va a empezar a dañar las paredes. Y esas paredes van a lograr abrirse un poco más y un poco más. Si se abren un poco más, pues dan origen a que entre agua ahí. Y probablemente el agua permita el desarrollo de vida como el de tipo plantas, ¿no? Algunas pequeñas plantitas. Tú seguramente habrás visto alguna banqueta en donde en la junta de la banqueta se presenta el desarrollo de plantas. Bueno, algunas son insignificantes y no van a dejar gran historia, pero cuando se mueran se van a quedar ahí y van a generar que la grieta se vuelva un poco más grande. Y hay algunas que ya empiezan a ser importantes y que ya generan una raíz. Y esa raíz, tú sabrás que la madera, cuando se moja, se expande. Y entonces, si esa raíz se moja, se va a expandir y va a lograr abrir un poco más la fisura. Después de muchos ciclos de humedad e incluso de enfriamiento hasta el grado de congelación, bueno, pues probablemente se genere una gelifracción que termine por fisurar a las rocas, ¿no? Y esas rocas fisuradas, a su vez, van a empezar un nuevo proceso en el que se van a volver a fisurar. Y se van a fisurar en rocas cada vez más y más pequeñas. Mira, creo que por aquí alcanzamos a ver que estas rocas, que eran un macizo rocoso, ya terminaron por fragmentarse cada vez y más y más pequeños, y cuando suba el nivel de agua, probablemente las arrastre hacia otras zonas, las lleve hacia zonas bajas, donde no se generaron esas rocas. Pero también puede ser que se descompongan en el sitio y den origen a pasto y a generar un suelo residual. Bueno, que es una parte de esta historia, mira. Aquí lo que alcanzamos a ver es de que un macizo rocoso se termina fisurando
Y después de muchos años, ¿cómo sabemos que son muchos años? Pues por los cantos rodados. Esos cantos rodados nos indican que ese suelo ya estuvo expuesto a erosión, o esa roca ya estuvo expuesta a erosión, y que adentro de la fisura se empieza a acumular polvo o suelo. Mira, resulta que de forma superficial la alteración va a ser mayor que, que a profundidad. Entonces, de forma superficial, las fisuras penetran más que a profundidad. Y eso lo vemos en esta imagen de la izquierda. ¿Eso qué consecuencia tiene? Que después de algunos miles de años, ese polvito permite el crecimiento de plantas. Y estas plantas, pues son vivas, viven, y al fin y al cabo, si viven, pues algún día se van a morir. Y, y puede ser que pues duren 5 años o que duren 50, pero algún día se van a morir, como nosotros, ¿no? Y eso va a generar que esas plantitas generen nuevo polvo hecho de materia orgánica. Ese nuevo polvo le va a servir de abono para que nuevas plantas crezcan ahí. Y las nuevas plantas van a generar más polvo y más depósitos y más alteración de la roca, hasta que pasa este ciclo que lo que era un macizo rocoso que se empieza a degradar, bueno, termina convirtiéndose en suelo. Y pueden pasar dos cosas, que ese suelo se quede ahí porque está en una zona alta, o puede ser que esté en una pendiente y que empiece a ser deslavado hacia zonas más bajas. Bueno, si es arrastrado hacia zonas más bajas, va a tener como consecuencia la formación de estratos de suelo. Esos estratos son la acumulación de arenas, mira, arenas, que se van acumulando una encima de la otra y 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 encima de la otra. Bueno, pues esa acumulación de partículas una encima de la otra algún día termina por generar estratos. ¿Y por qué las vemos de diferentes colores? Bueno, pues muy probablemente porque se acumularon con temperaturas distintas. Probablemente, por decirte algo, este color café amarillento implique que se depositaron en un ambiente cálido. Y en cambio, este color oscuro probablemente nos hable de que hubo más materia orgánica, más vida, y eso significa que en esa época geológica hubo mayor precipitación de lluvias que permitió más organismos vivos que quedaron, y más plantitas, que quedaron expuestas en este color un poco más oscuro. O probablemente la presencia de hielo. Y después, mira, cambió otra vuelta el clima y tenemos otra vuelta un color más cálido y luego otra vuelta a hielo. Y tú sabrás o has escuchado que la Tierra ha experimentado periodos de frío y de calor, de frío y de calor a través de algunos millones de años. Nosotros estamos en el final de la era glaciar y que estamos pasando a una etapa de calentamiento poco a poco. Tú habrás escuchado todos los días en las noticias que nuestro planeta se está calentando medio grado o 1 grado después de 5 años. Bueno, eso en algún momento va a tener unas condiciones tales que no va a ser habitable nuestro planeta, ¿no? Pero eso va a ocurrir dentro de 1000 años, ¿no? Y dentro de 1000 años ni tus hijos ni los hijos de tus hijos van a estar por acá. Entonces no te preocupes, no pasa nada. Ahora, le echamos muchas veces la culpa a nuestra actividad como humanos porque quemamos gasolina, porque quemamos combustibles fósiles y aceleramos el calentamiento del planeta. Sí, pero además el propio planeta ya tenía un rollo de calentamiento, ¿no? Y bueno, pues el chiste es que no se lo aceleramos nosotros con nuestra vida cotidiana, ¿no? Les decía a algunos compañeros de ustedes que tal vez ahorita estamos provocando un calentamiento del planeta por tener todas nuestras pantallas prendidas, toda nuestra electricidad funcionando, pero probablemente ese sea menos calor de lo que generaríamos al trasladarnos a la escuela, ¿no? Gastando gasolina, gastando energía eléctrica en el metro, y bueno, probablemente sí estamos generando calor aquí, pero menos del que sería si nos estuviéramos moviendo. Ahora, dígame, estas partículas de arena resulta que se acumulan por muchos metros. Inclusive por aquí alcanzas a ver algunos humanitos, unos humanitos así pequeños como somos, ¿no? Y esos humanitos, pues resulta que nos dan la idea de que tal vez esta montaña tenga unos 30 o 40 metros de elevación. Bueno, pues esa presión algún día termina por fusionar a las partículas que eran de arena y a regalarnos de la naturaleza una arenisca.
Esa arenisca, tú la alcanzas a ver en esta imagen, todavía alcanzamos a ver los granitos de arena. Y puede ser que también le ocurra lo mismo con partículas más grandes, pero en ese caso, partículas del tamaño de una grava, pues van a generar o conglomerados o brechas. Su nombre depende de si los cantos están rodados o son angulosos. Es un poco lo de menos para nosotros, ¿no? Y si las partículas son más finitas, como del tamaño del que no lo alcanzo a ver, o sea, algo que mida menos de 0.074 milímetros, bueno, pues me va a tender a generar rocas de tipo sedimentario, limonitas o lutitas. Las lutitas provienen de las arcillas, las limonitas provienen de los limos. Ya en este curso platicaremos de esas clasificaciones, ¿no? Pero al fin y al cabo, estas rocas sedimentarias, esas rocas sedimentarias vienen de sedimentos aislados que por presión o por alteración química terminan por unirse y por formar una roca o una piedra de sedimentos. Algo parecido pasa en nuestros riñones. Fíjense, nosotros vivimos bien poquito tiempo, ¿no? Los humanos vivimos 80 años en promedio. Y en ese poquito tiempo que vivimos, resulta que si nosotros tomamos mucho refresco, en nuestros riñones se logra sedimentar el carbonato de calcio y genera una piedrita. Y es una bronca porque luego para sacarla de tu organismo, se vuelve bien complicado, ¿no? Porque los conductos por donde tú orinas son muy pequeñitos y sacar una piedra por ahí es un relajo y te tienen que operar y se genera una historia bastante compleja, ¿no? Bueno, ahora, nosotros decíamos de que tal vez hemos visto este proceso de sedimentación o de decantación en un vasito de agua de tamarindo, ¿no? Esa agua de tamarindo, cuando te la sirven está todo dar, pero después de 5 minutos ya como que se separó y las partes sólidas se fueron al fondo y la parte de arriba pues, prácticamente se convierte en agua prácticamente limpia, ¿no? Fíjate que eso también nos pasa en las lagunas, en donde lo que es arrastrado por lluvias o por topografía se va a depositar en el fondo y me va a generar depósitos de suelo de tipo lacustre. Y en la parte superior el agua prácticamente se convierte en limpia y eso incluso permite que los humanos o animales lo tomen. Pero en la parte de abajo se empieza a acumular. Eso va a tener como consecuencia sedimentación a través de miles de años. Y esa sedimentación tiende a generar capas horizontales. Y otra vez, como te decía, tal vez aquí veamos un cambio de clima y eso a nuestros primos, los geólogos, les permite identificar un periodo geológico distinto. Ya ves que existe el Cretácico y el Mesozoico y el Paleozoico. Bueno, esos cambios geológicos los podemos identificar aquí en las rocas o en las paredes de las montañas, ¿no? Y también nos habla de qué tipo de vida existió en esa época. Pero bueno, los geólogos se dedican a eso. Nosotros regresemos a nuestro tema, que son suelos, ¿no? Ahora, esos suelos, en esta capita de material que permite el crecimiento de plantas, algún día se transforman en una roca, decíamos horizontales, y si esa roca se empieza a acercar a una cámara magmática, se va a empezar a deformar o a cambiar de inclinación, e incluso llegan a voltearse, ¿no? Bueno, que es un estrato volcado, se le llama así. Bueno, esos estratos que llegan a voltearse son producto del calor y de la presión, incluso tectónica. En algún lugar las placas se empiezan a encontrar y empiezan a generar deformaciones de la corteza. Y por eso las podemos encontrar así. Eso nos hablaría de estratos muy viejos, o cercanos a algún tipo de falla, ¿no? Bueno, y de esa forma resulta que lo que eran rocas aisladas o de otro tipo, que se le llama protolito, terminan generando una roca metamórfica. Y algunas de ellas todavía alcanzamos a ver los estratos horizontales, pero lo que en la imagen anterior donde estaba la muchacha medía 10 metros, pues termina midiendo unos cuantos centímetros por la presión que adquiere. Algunas de ellas nos llegan a describir todavía los folios originales, pero deformados, mira, como esta o como esta, el gneiss. Y no sé si recuerdes la imagen donde yo te decía que algunas gravas llegan a generar conglomerados. Bueno, pues si esa grava la naturaleza la llega a someter a calor
y a presión, pues puede generar un metaconglomerado. Y bueno, pues algunas de ellas tienen una alteración de tipo químico, lo cual le va a borrar las evidencias de folios o de capas y me va a generar rocas de tipo metamórfico, no foliadas, como el mármol o la cuarcita, ¿no? El mármol lo recordamos todos en Bellas Artes o en el metro. Bueno, y ahí está nuestro ciclo. Por ahí, eso ya lo habíamos platicado, perdón si se los repito, pero creo que estas imágenes son un poquito más descriptivas que nada más lo que yo les pude haber platicado, ¿no? Siempre el refuerzo con una imagen pues, nos ayuda. Vamos a dejar esa por ahí porque la vamos a ocupar más adelante. Bueno, ya tenemos todo ese, diría algún profesor famoso que tuve la oportunidad de tomar clase con él, el profesor de Menegui, diría, después de estos prolegómenos, o después de esta introducción, pues nosotros podríamos incluso generar esta tablita, ¿no? Que nos habla acerca de factores que intervienen en la formación de suelos. Algunos lo aumentan el suelo, algunos lo reducen, y bueno, pues lo podemos escribir. Mira, resulta que nosotros podríamos decirle a alguien que no vino el día de hoy, podríamos decirle que el clima afecta la formación de suelos. ¿Por qué? Pues porque probablemente en ambientes donde hay una temperatura templada o de tipo húmedo, pues resulta que eso va a tender a favorecer la vida. Y si favorece la vida, bueno, pues también va a favorecer muchas, no solamente la vida desde el punto de vista de plantas, ¿no? Sino también muchas especies y muchos tipos de bacterias y muchos tipos de anélidos o de roedores o de lombrices. Y eso a su vez genera una cierta actividad química. Bueno, pues entonces eso me va a propiciar tal vez suelos de tipo fino. ¿Qué quiere decir? La roca grande se empieza a degradar cada vez más y la actividad química termina por degradar las rocas a puntitos o a polvo. O sea, ese polvo o ese lodo que en algunas ocasiones te hace embarrado, algún día fue parte de una roca mucho más grande. Bueno, entonces eso se genera cuando hay vida en una cierta región. En cambio, cuando no hay vida en esa región, pues tal vez estaríamos hablando de un clima árido. Un clima árido, tal vez te podrías imaginar a Arizona o a Sonora, donde incluso nosotros tenemos algún desierto, ¿no? El desierto de Sonora, el desierto de Altata. Bueno, pues ese clima árido, lo más seguro es de que lleve a que haya poca vida y a su vez poca actividad química. La consecuencia es de que suele generar en esos climas suelos áridos, suelos de tipo granular. ¿Por qué se llaman granulares? Pues porque alcanzo a ver los granos. Suelos como tipo grava o como arenas. Usualmente tienen mayor resistencia, ¿no? Grava y arenas. Ahora, alguien que también no vino el día de hoy, pues le podríamos nosotros decir que la presencia de plantas y animales, pues ayuda a la formación de suelos y a moldear las características de los suelos, porque seguramente tú habrás visto que las lombrices o los anélidos, pues al meterse dentro del suelo, le generan huecos y generan una aeración. O sea, que tome oxígeno del ambiental. Ahora, esas oquedades en algún momento también van a permitir que se llenen de agua. Y donde se mete el agua, pues se mete la vida, ¿no? Ahora, también hay un montón de bacterias. Y esas bacterias, tú recordarás de tu clase de secundaria o de la prepa de biología, recordarás que hay algunas bacterias que se llaman aerobias y hay otras que se llaman anaerobias. ¿Y eso qué significa? Ah, pues que las que son aerobias toman el oxígeno y el nitrógeno del aire y del aire logran extraer el nitrógeno. Nosotros decíamos en alguna otra ocasión
que la mayoría del aire que respiramos no es oxígeno, sino es una mezcla de gases. Uno de ellos es el nitrógeno, y esas bacterias, cuando se mueren, pues ese nitrógeno lo dejan en el suelo, y entonces lo vuelven más rico para desarrollar más plantas y animales. Es decir, un suelo fértil, como tal vez lo que encontramos en Mesoamérica, ¿no? Debajo del trópico de Cáncer. Bueno, y también existe la presencia de agua. Ahora, el agua puede desarrollarse de varias formas, ¿no? Puede ser que nuestra velocidad del agua sea cero, lo cual me va a generar lagunas, y esas lagunas pues, van a permitir, perdón, déjame mejor te cambio de color en lugar de ir bajando en lugar de ir bajando mi letra. Esas lagunas también pues, van a generar una mayor actividad química. Entonces las lagunas tienden a generar suelos finos o suelos de tipo limos y arcillas. Ahora, tú me vas a decir, oiga, profesor, pues yo no sé qué es un limo y no sé qué es una arcilla. Bueno, pero dentro de algunas semanas, un par de semanas, ya lo vas a ir entendiendo eso, ¿no? Ok. En cambio, ¿qué pasa si la velocidad del agua llega a ser, pues, intermedia? Tal vez vamos a poner una velocidad mayor que cero, pero menor de 3 metros por segundo. Bueno, pues resulta que genera suelos de tipo aluvial, es decir, arrastre de partículas. Y usualmente lo que arrastra un río, pues incluso tú sabrás que venden grava de río o arena de río. Entonces los suelos de tipo aluvial usualmente tienen unas características muy buenas para resistir cargas. Son muy buenos para soportar resistencia al esfuerzo cortante. Ojalá y siempre nos pudiéramos desplantar en ellos. Pero no pasa siempre, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la velocidad del agua es mayor de 3 o mayor de 5 metros por segundo? Pues la consecuencia es de que va a erosionar. Y donde se provoque esa erosión, pues no vamos a encontrar pues suelo, ¿no? O si acaso vamos a encontrar, pues más que suelo, boleos. Y los boleos en realidad ya no son parte del suelo, ya son parte de la mecánica de rocas, ¿no? Ahora, la topografía también juega un papel importante porque en zonas altas, bueno, aquí te dibujo un poquito de topografía. En zonas altas, solemos encontrar suelos de tipo residual. Ahorita te platico. Residual. Y en cambio, en zonas bajas tendemos a encontrar suelos de tipo fino. En los cambios de pendiente, donde caen las partículas y se depositan y ahí quedan, se empiezan a acumular, ahí se da un depósito de piemonte. Y ese depósito de piemonte usualmente recibe material de tipo heterogéneo. ¿Por qué? Pues porque las partículas ruedan y terminan acumulándose en este cambio de pendientes originales. Y entonces ese chaflán natural, que es el depósito de Piemonte, usualmente tiene pues tanto partículas finas como partículas grandes, como animales muertos, como tal vez incluso hasta una cabra que se cayó ahí muerta, y esa cabra le va a servir de alimento a otras lombrices y probablemente también por eso desarrolle materia orgánica. Y también, fíjate que la topografía, cuando tenemos pendiente muy abrupta, según su pendiente, pues puede ser que no desarrolle suelo, porque partícula que caiga por ahí, pues evidentemente que va a rodar a zonas más bajas. Entonces, cuando la pendiente es muy brusca, no vamos a encontrar suelo y también no vamos a desarrollar vida en esa zona. Bueno, entonces ya le podemos decir una que otra notita a nuestro cuate que no pudo asistir el día de hoy, ¿no? Y lo bueno pues, es de que por ahí lo va a tener grabado para que lo cheque. Ahora, ya viste que esas diferencias nos van a generar, pues, ambientes propicios para generación de suelos o ambientes, pues, digamos, difíciles u hostiles para la generación de suelos. Entonces, mira, ¿eso qué va a significar? Pues que dentro de la naturaleza o dentro de la topografía que nosotros alcanzamos a ver, pues, a nuestro alrededor, a veces nuestro alrededor no es nuestro cuarto, sino un poco más lejos, dentro de la topografía que alcanzamos a ver a nuestro alrededor,
pues nos damos cuenta que hay ambientes que favorecen algunos tipos de suelos u otros. Y entonces, probablemente en zonas de topografía baja, pues se nos van a acumular en lagunas suelos que le llamaríamos nosotros, en el fondo, suelos de tipo lacustre, que sería un tipo de depósito, ¿no? Otro tipo de depósito que se nos genera, pues tal vez es el suelo que es arrastrado por ríos y que es arrastrado por zonas de cierta pendiente y que al fin y al cabo terminará en el mar, ¿no? Pero de forma intermedia nos podemos encontrar restos de gravas, restos de arenas, y eso tal vez sería un suelo de origen aluvial, aluvial, es decir, por flujo de agua, ¿no? Ok. Hay otras zonas en donde tal vez, mira, voy a cambiar de pantalla, donde se dé este fenómeno, donde la naturaleza empieza a generar alteraciones en un macizo rocoso y que esas alteraciones permitan la generación de plantitas y que esas plantitas a su vez vayan generando nuevo polvo, y es decir, que nos quede un suelo residuo de roca. A ese residuo de roca, bueno, lo vamos a encontrar tal vez en zonas altas, y ese residuo de la roca va a ser dependiendo de qué tan alterada sea la roca. Entre más superficial sea, entre más en contacto con la superficie terrestre sea, pues va a estar más alterado. Y ese mismo macizo rocoso, pues tal vez un poco más abajo ya no esté tan alterado y se comporte como una roca. Pero de forma superficial, tal vez nosotros le llamaríamos un suelo residual. ¿Y ese no sirve para la construcción, profe? Sí, sí sirve. O sea, el suelo residual sí, sí sirve. Nada más que nada más hay que cuidar qué tan alterado está. Todos sirven, ¿eh? Todo sirve y sobre todo en el mundo de la ingeniería, todo sirve. Nada más que, pues en algunas ocasiones nos sirve más, eh, o nos brindan mejores características algunos. Que era este que yo te decía, ¿no? Digamos que tiene 3 estrellitas, muy buen servicio para para desplantarnos, ¿no? Pues desgraciadamente, pues, yo honestamente les diría, si te regalan un terreno en zona lacustre, pues tú de todas formas lo vas a agradecer, ¿no? Vas a decir, ah, pues muchas gracias. No le vas a decir que no. Entonces, pues también el suelo lacustre sirve, ¿no? Nada más que probablemente nos va a dejar más problemas, pero también sirve. Y el último que me faltaba, pues era de que estas lagunas, pues después de algunos años terminan rellenándose o estratificándose, y cuando las partículas de la montaña caen, pues me termina por generar aquí depósitos o un chaflán de piemonte. Y mira, ese tipo de depósitos, esos que por lo menos anotamos por ahí, yo creo que los podríamos hacer algunas notitas eh, o hacer alguna tablita que nos permita pues recordar algunas cosas importantes, ¿no? Entonces, mira, pongamos en esa tablita nosotros, en base a lo que ya platicamos, la podemos ir llenando y podríamos pues tal vez imaginarnos entre todos eh, qué valores colocarle a esa tablita. Pongamos un suelo de tipo lacustre, el que está debajo de una laguna, pues lo lógico es de que desarrolle mucha vida y que me dé a su vez suelos de características finas, es decir, tal vez arcillas y limos, o sea, partículas que miden menos de 0.074 milímetros. En cambio, pues un suelo que se desarrolló debajo de una laguna, pues lo lógico es de que no tenga una muy alta densidad, es decir, que pesen poco. Entonces le vamos a poner que tiene una densidad baja. Eh, Ese suelo que se desarrolló debajo de una laguna, pues va a tener una baja resistencia a recibir cargas, una baja resistencia al esfuerzo cortante. Eh, y ese mismo suelo pues, va a tener una alta compresibilidad. Yo creo que alta o incluso hasta muy alta compresibilidad. En cambio, fíjate que como son partículas tan finitas, pues dificulta mucho el flujo del agua. Eso quiere decir que va a tener una baja permeabilidad.
En una laguna, pues seguramente habrá mucha vida, mucha oportunidad de desarrollar vida, tanto de plantas como de animales. Entonces, presencia de materia orgánica, pues vamos a tener alta, alta. Ahora, ¿qué pasaría con un suelo de tipo aluvial, el que es arrastrado por corrientes de agua? Vamos a poner por aquí, corrientes de agua. Y el otro, digamos que también tiene que ver con el agua, pero es agua estancada, ¿no? Bueno, pues entonces el suelo de tipo aluvial arrastra, y para eso habría que tal vez recordar de qué pasa cuando hay un huracán. Seguramente tú habrás visto escenas de las noticias de los huracanes, y recordarás que el agua que va arrastrando el río, pues no es de color cristalino, sino que más bien es como de un color café. Y eso, tal vez nuestros antepasados le dirían a río revuelto. Eso significa que tiende a arrastrar partículas gruesas. Es decir, tiende a arrastrar gravas y arenas, incluso hasta más gruesas, ¿no? Pero que ya no son parte de suelos. Y yo creo que eso es importante que lo recalquemos, ¿no? Ya ves que nuestra materia se llama mecánica de suelos. Los boleos, digamos, o los boleos o los enrocamientos, ya no es parte de mecánica de suelos, sino de mecánica de rocas, ¿no? Bueno, ahora, imagínate, ¿las gravas son ligeras o son pesadas? No, pues incluso son bien pesadas que hasta se la han llegado a aventar a alguien, ¿no? Entonces, usualmente las arenas y las gravas tienden a generar un peso volumétrico alto o una densidad alta. Son muy buenas para cargar o para recibir fuerzas externas, y en cambio son muy poco deformables. Si alguien de ustedes se pone a apretar una grava, a ver, vamos a ver si la logramos deformar. Lo más seguro es de que te van a doler los dedos y no vas a lograr deformar a ese tipo de suelo, ¿no? Tipo gravas. Entonces, su compresibilidad es muy baja, muy baja. En cambio, la permeabilidad que tienen, imagínate tú, gravas o arenas, si tú le echas agua, lo lógico es de que se va a ir, va a lograr circular el agua a través de los poros que tiene, que son grandes, ¿no? Entonces, la permeabilidad de una grava o de una arena es alta. Fíjate, ahorita le agregamos unos ciertos valores. La permeabilidad que te da una arcilla tal vez sea de 1/10, ay, perdón, no escribí, 1 por 10 a la menos 9 centímetros por segundo. Centímetros por segundo. Este valor, híjole, no sé si alguien se sabe el truquito, y si no, lo dejamos así, ¿eh? Si alguien se sabe el truquito para convertirlo en exponente. Ah, mira, aquí ya la tengo. Ahí está. 1 por 10 a la menos 9 centímetros por segundo. En cambio, la permeabilidad que tiene una arena o una grava, pues tal vez sería de 1 por 10 a la menos 2, 1 por 10 a la menos 1 centímetros por segundo. O sea, avanza muy rápido el agua en ese material. En cuanto a materia orgánica, pues es relativamente baja, ¿no? Media a baja. ¿Por qué? Porque al irse moviendo el flujo en un río, pues puede ser que sí haya restos de organismos o de vida, pero se están moviendo con el río, que es diferente a que el agua esté estancada. Como, pongamos, el resto de un camarón se muere y no tiene oportunidad de quedarse en el sitio, porque el río lo va a arrastrar a zonas más bajas. Entonces, la cantidad de materia orgánica que encontramos en un suelo aluvial, pues es baja, ¿no? Bueno, los depósitos de piemonte, que son lo que nosotros decíamos que nos encontrábamos en el cambio de pendiente entre una montaña y una zona plana, bueno, pues los depósitos de piemonte, lo lógico es que tengamos una granulometría o un tamaño de granos heterogéneo. Pues si tenemos granos de todos tipos, pues lo más seguro es de que nuestra densidad sea media, y va a depender de cuánto tiempo lleva de haber caído el material, ¿no? Entre más tiempo pase de haber caído el material, pues va a ser más alta la densidad, pero pues requerirá de cierto tiempo. Bueno, su resistencia al esfuerzo cortante pues es baja, porque es material que está bajando de la montaña. Entonces no ha tenido tiempo para acomodarse, tiene huecos. Y si tiene huecos, pues resulta que tiene una compresibilidad alta.
Tiene huecos, eso significa que tiene una permeabilidad alta, tal vez incluso hasta mayor a la del suelo aluvial. ¿Pueden existir animales en ese material que va cayendo del cerro? Sí, incluso animales muertos que provoquen descomposición y que provoquen restos de materia orgánica. Entonces vamos a ponerle aquí media a alta. Los suelos de tipo eólico, son suelos que son arrastrados por aire o por viento. Entonces tú recordarás que en alguna ocasión te ha tocado una polvadera. Ese término de polvadera significa que el viento tiene la capacidad de levantar partículas de suelo y arrastrarlas a kilómetros de distancia. Probablemente pues, tú recuerdes que nada más son cientos de metros, pero por ahí hay algún capítulo de alguna serie, híjole, que se llama, no recuerdo, se las pasaré en algún classroom, pero que nos habla de que hay suelo de África que se llega a encontrar en Brasil. Y bueno, pues eso, por eso te digo que son kilómetros de distancia. Nada más que un suelo que puede levantar el viento y que su nombre eólico atiende al dios Eolos o al dios del viento, pues es un suelo que debe tener una granulometría muy fina. O sea, nunca hemos visto gravas volando, pero sí hemos visto arenas o partículas más pequeñas volando. Entonces, pues por eso, partículas finas. Su densidad, al ser movido por el viento, significa que es baja, ¿no? O sea que no tiene un peso suficiente para anclarlo a la tierra. Su resistencia al esfuerzo cortante pues, llega a ser bastante bajo. Bajo y con problemas de compresibilidad. ¿Por qué? Porque esas partículas apenas si se depositan y hacen contacto unas con las otras. Mira, un suelo que es arrastrado por el aire, perdón, tal vez es otra figura, pero termina siendo muy finito. Y si le hiciéramos un zoom, ese suelo tan finito, en algunas ocasiones, está apenas en contacto unas partículas con otras. Y está en contacto en puntos muy específicos, mira, puntos de apenas de contacto. Usualmente este suelo se genera en regiones áridas que no tienen presencia de agua. Si tuvieran agua, no volarían. Inclusive cuando tú barres la banqueta, a veces le echas un poquito de agua para que no se levante el polvo. ¿Eso qué significa? Que ese suelo de tipo eólico usualmente se desarrolla en regiones áridas y que, te digo, nada más tiene contactos pequeños. Ahora, imagínate este suelo de origen eólico, ¿qué pasa si nosotros le ponemos una carga encima y además llega la lluvia? Pues resulta que la lluvia termina por actuar como un lubricante en esos contactos y empiezan a patinar y entonces provoca un colapso del suelo. Eso significa que esos suelos de tipo eólico llegan a presentar colapso, o es decir, son suelos colapsables. A diferencia de lo que puede pasar en un suelo de laguna, que poco a poco se va aplastando o se va deformando, y que me da tiempo para verlo, o que incluso ustedes recordarán, el Palacio de Bellas Artes se ha hundido 2 metros, pero en 120 años, ¿no? Entonces a una velocidad lenta. Pero en cambio un suelo colapsable, como el eólico, puede caer de golpe y dar pues, daños muy graves. ¿Qué quiere decir el suelo colapsable? En 2 años puede presentar una deformación de 15 o 20 centímetros, en 2 años. Y en cambio, una arcilla, pues tal vez va a tardar unos 20 años para dar la misma deformación, una arcilla de lago. ¿Qué permeabilidad puede presentar un suelo de tipo eólico? Pues yo creo que al ser una granulometría fina, es una baja permeabilidad, pero también al presentarse en regiones áridas no va a ser tan baja. Entonces vamos a poner por aquí media a baja. Materia orgánica de un suelo en región árida, baja.
porque no hay mucha vida, ¿no? No hay mucha humedad que permita el crecimiento de vida. El suelo residual. El suelo residual, pues ya decíamos nosotros por acá, que es producto de la alteración. Entonces, el suelo residual va a depender mucho del grado de alteración que tenga. Probablemente algunas zonas todavía no estén muy alteradas y todavía se comporten como roca, y entonces eso nos va a dar una resistencia al esfuerzo cortante muy alta, pero va a haber otras en donde el grado de alteración va a ser tal que ya prácticamente no haya rocas, prácticamente no haya gravas. Entonces, el suelo residual pues tiene una granulometría pues heterogénea y depende de la profundidad. O depende más que de la profundidad, depende de la alteración. Depende de la alteración del macizo rocoso. Entonces, pues yo creo que esta propiedad, así como en la granulometría, pues se repiten otras de estas tablas, ¿no? La densidad, pues ¿de qué va a depender? Pues del grado de alteración. Si estamos tal vez de forma superficial, la densidad va a llegar a ser más baja, más parecida a la densidad que tienen la materia orgánica. Y en cambio, si nos vamos más abajo, vamos a tener densidades que van a ser más parecidas a la roca. La resistencia al esfuerzo cortante, pues en general podríamos decir que depende del grado de alteración, pero yo creo que la podremos así, aseverar una resistencia al esfuerzo cortante de carácter medio, ¿no? Compresibilidad, pues yo creo que va a ser de media a baja. ¿Y eso por qué no alta? Bueno, pues porque es restos de roca. Al ser restos de roca, pues no se van a deformar tanto. Sin embargo, ¿por qué no le damos una compresibilidad baja? Pues por la presencia de alteración y de intemperismo y de materia orgánica. Entonces, bueno, podemos manejarle un valor de media a baja. La permeabilidad pues va a depender del grado de alteración. Puede ser desde muy pequeña, si tiene mucha materia orgánica, hasta muy alta si es roca, ¿no? Y también depende del tamaño de las fisuras, porque miren, pongamos estas fisuras, por las fisuras puede desarrollar permeabilidad, pero si son muy finitas, pues no va a alcanzar una gran permeabilidad, sería la permeabilidad de la roca. Entonces, en un suelo residual, la bronca es que tiene características muy heterogéneas, ¿no? Habría que ser muy puntuales el estudio o muy puntuales identificar las características de ese suelo. Materia orgánica, pues depende del grado de alteración, ¿no? No podríamos dar un valor para todos los suelos. Y miren, el último renglón son suelos de tipo piroclástico, y los de tipo piroclástico son lo que emana del volcán, fragmentos de fuego, ¿no? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar en suelos de tipo piroclástico? Pues de todo tamaño, de todo tamaño de partículas, tanto ceniza volcánica que viaja y viaja y viaja y viaja miles de kilómetros, hasta algunos boleos o derrames de basálticos, pues muy importantes o de tamaño muy importante. Entonces, pues hay de todo tamaño. Con respecto a la densidad, pues de todo tipo, ¿no? Es heterogéneo. ¿Por qué? Pues porque puede ser partículas tan finitas que vuelan como la ceniza, como tan robustas como un macizo rocoso que llega a tener 3 toneladas metro cuadrado, ¿no? Metro cúbico. Su resistencia al esfuerzo cortante usualmente sería de media a alta. Su compresibilidad va a ser baja porque son de origen volcánico. Sin embargo, en el mismo renglón te estoy poniendo a los suelos glaciares. Y los suelos glaciares lo que tienen de característica es de que arrastran grandes cantidades de suelo y cuando se pierde el hielo, ¡puc!, pues resulta que tienes de todo tipo de tamaños. Entonces vamos a ponerle aquí media y baja. La permeabilidad pues va a ser variable, ¿no? Y la presencia de materia orgánica en suelos que vienen de fuego o que vienen de hielo va a ser baja. Bueno, entonces fíjate, ahí ya tenemos una pequeña tablita, un pequeño acordeón que nos puede servir para imaginarnos algunas cosas de algunos sitios. A propósito, los renglones de acá arriba, yo te los, le puse un cierto colorcito, porque son suelos de los que hay que acordarnos, ¿no? Los de tipo lacustre
Los de tipo lacustre dan muchos problemitas por deformación. Y esos problemitas de deformación, pues tal vez los vamos a encontrar nosotros en nuestra ciudad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestra ciudad fue el resto de un lago. Y en cambio, sería a todo dar ideal, sería ideal que siempre tuviéramos un suelo de tipo aluvial, es decir, gravas y arenas. Desgraciadamente, pues eso no siempre ocurre y pues hay que trabajar con lo que tengamos pues, a la mano, ¿no? El terreno en el que toque trabajar. Entonces, ese tipo de gravas y arenas, pues nos da una muy buena resistencia al esfuerzo cortante, nos da muy baja compresibilidad o deformabilidad y bueno, sería el mejorcito. Ahora, la realidad es de que en muchas ocasiones pues, no vamos a encontrar solamente de uno, sino que vamos a encontrar intercalaciones de varios. Y para eso, para tratar de entenderlo, pues habría que clasificarlo. Y yo creo que ahí viene un comentario importante de que no es lo mismo los depósitos de suelo no es lo mismo que la clasificación de suelo. Ahora, los depósitos lo que tratan de decirnos es el origen de ese suelo, ¿no? Y ese origen, pues probablemente nos permite identificar algunas características de comportamiento futuro. Pero la clasificación atiende a hablar un mismo lenguaje, atiende a que nos entendamos con otros profesionistas y que sea fácil de identificar qué características vamos a identificar de ese suelo. Entonces, la clasificación universal de suelos o la clasificación unificada, pues nada más nos permitiría 5 tipos básicos de suelo, que sería grava, arena, limos, arcillas y suelos de tipo orgánico. Ahora, las partículas van siendo más grandes, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñitas, más pequeñitas y ya terminan siendo muy polvo, ¿no? Bueno, más adelante platicaremos de cuáles son los límites para esos tamaños en el tema de granulometría, pero la clasificación atiende a que nosotros la entendamos con otro profesionista. Pongamos una arena, la podemos clasificar como una con la letra S, un limo con la letra M, una arcilla con la letra C, un orgánico con la letra O y una grava con la letra G. Ahora, probablemente si nosotros hablamos con algún ingeniero que está en España y le decimos es que aquí tenemos un tepetate, pues no nos va a entender, ¿no? ¿Qué es un tepetate? ¿Quién sabe qué será un tepetate, no? Incluso dentro de nuestro país, en Cancún no le llaman tepetate a lo que nosotros decimos tepetate, ¿no? Le llaman sascap. Y es una característica es un poquito distinta. En cambio, si en nuestro estudio de mecánica de suelos viene la letra SM, van a ver ustedes que ya todo el mundo se va a entender de qué se trata ese suelo. Quiere decir que es una arena limosa y es un buen suelo para desplantar estructuras encima de él. En cambio, si vemos que en nuestro estudio de mecánica de suelos incluye que es una CH, una arcilla de alta compresibilidad, pues sería momento de ponernos un poquito nerviosos porque ese suelo nos va a dar problemas, incluso en la obra, ¿no? Se van a atascar los equipos, o se va a enlodar la obra. Y bueno, pues así hay diferentes tipos de clasificaciones que en las siguientes sesiones estaremos platicando qué significan las letritas, ¿no? Para entendernos con otras personas. Pero los depósitos, pues ya platicábamos, ¿no? Hay de tipo glaciar, lacustre, aluvial, de piemonte y pues varias cosas. Bueno, ahora, toda esa plática, pues la tenemos que aterrizar en algo que pudiéramos explorar. Y eso que pudiéramos explorar, pues tal vez sería el recuperar muestras del sitio para hacerle análisis de mecánica de suelos. Entonces, una de las primeras pues, formas de recuperar muestras, pues es el hacer una excavación. El hacer una excavación nos va a permitir identificar diferentes materiales que hay abajo de lo que nosotros vemos, ¿no? Al fin y al cabo, esto, así como lo estamos viendo en corte, pues es fácil de imaginar
pero para poder verlo, pues tenemos que hacer un corte de ese material. Y probablemente nos vamos a dar cuenta que en la parte superficial, pues sí tengamos una cierta arena, pero más abajo puede ser que tengamos alguna arena limosa o incluso algún tipo de arcilla. Entonces, esos materiales, pues era parte de lo que yo te mostraba por ahí en la lámina de depósitos, ¿no? Mira, por aquí. Mira, eso sería lo que nos podríamos encontrar en algún sitio. Y en otro sitio nos vamos a encontrar materiales de otro color con otras características. Y en otro sitio de otro color y otras características. Y diferentes tamaños de grano. En algunos sitios serán muy, muy finos, que prácticamente no lo alcanzamos a sentir o identificar un grano entre los dedos. Pero en algunos otros sitios vamos a poder tomarlos con nuestra mano y vamos a poder lanzarlos. Hay suelos de tipo granular y de tipo fino. Entonces, la única forma pues, de identificarlos, pues es hacer una excavación y verlos, ¿no? Ahora, al primer tipo, al más sencillo de excavación, nosotros le llamaríamos un pozo a cielo abierto. ¿Y qué significa un pozo a cielo abierto? Pues una excavación a donde podamos bajar y recuperar muestras de ese material. En esa excavación, pues tal vez nosotros trataremos de recuperar muestras del material de los diferentes que veamos, una muestra de este, una muestra de este, una muestra de esto, para llevarlo al laboratorio. Ahora, hay diferentes tipos de muestras. Una de ellas, yo creo que te la puedes imaginar muy fácilmente, es una de la que recuperaremos una sola bolsa, una bolsa de material. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues que nos acercamos a una de las paredes y excavamos en esa pared. Y la consecuencia es de que nosotros vamos a poder obtener una bolsita con material. Ahora, el problema de eso, el problema de pegarle a la pared, de rascarle y sacarle un poco con una cuchara de albañil o con un desarmador o con algún tipo de pala, es de que esa bolsa, pues llevamos material roto. Mira, te voy a tratar de dibujar. Llevamos un poco de ese material, pero está roto el material. ¿Por qué? Pues porque nosotros le pegamos, ¿no? Nosotros le pegamos para poder sacarlo. Entonces, a ese tipo de muestras que nosotros le pegamos, se llaman una muestra alterada. Nosotros mismos la alteramos. Muestra alterada. Y a esa muestra alterada le pueden hacer una serie de pruebas de laboratorio. Te platicaré cuáles. Pero al fin y al cabo sí te das cuenta de que nosotros al pegarle estamos rompiendo su estructura natural. Y si le rompemos su estructura o su acomodo natural, pues va a ser muy difícil de ella encontrar peso volumétrico o encontrar si es un suelo resistente o no, o si se va a deformar o no. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo estamos rompiendo. Entonces el laboratorista no va a poder evaluar su resistencia. Ahora, ese tipo de muestras no sirve, ¿sí? Para determinar el tamaño de los granos, para determinar cuánta agua tiene, para determinar cuánta materia orgánica tiene. Eso sí lo podemos hacer de una muestra alterada y por eso la recuperamos. Ahora, cuando la llevemos al laboratorio o simplemente por sacarla, pues resulta que va a tender a escapársele el agua que tiene la muestra, la humedad que tiene, por la bolsita. Entonces, por eso pues hay que hacerle un nudito y sobre todo meterla en otra bolsa, en una segunda bolsa. O sea, 2 bolsas con 2 nuditos para que no se nos salga el agua de la muestra. Lo lógico es de que va a empezar probablemente a sudar, pero que no pierda el agua. Bueno, ahora, a esa muestra hay que agregarle una etiqueta que nos permita identificar. Al laboratorista le van a llegar un montón de muestras de diferentes sitios, de diferentes empresas, y entonces, pues, tiene que identificar de dónde es. Entonces, en esa etiqueta le vamos a escribir al laboratorista, mira, esta viene de tal proyecto, viene de tal lugar. Entonces, obra, sitio, cuándo la sacaron, algo bien importante, ¿de qué profundidad? ¿De qué profundidad? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque en el corte que yo te estoy haciendo, te estoy mostrando que hay diferentes tipos de suelo a diferentes profundidades. Nada más por color, ¿eh?
Entonces, eso también nos habla, y en esta lo vemos, pues de que no podemos decir, ah, pues mira, esta muestra te la traigo de Texcoco. Ah, pues chido. ¿Pero de qué profundidad? ¿De arriba o de 3 metros de profundidad? ¿O de 20 metros de profundidad? O de 10, porque te darás cuenta que hay diferencias en los materiales, ¿no? Y estas diferencias de los materiales, bueno, pues atienden a cambios en el periodo, en el clima y en el régimen de precipitación y el agua y muchas otras cosas. Bueno, entonces hay que decirle a nuestro laboratorista de qué profundidad la estamos sacando. En el laboratorio, pues él se va a encargar de hacerle de algunas pruebas. Ahora, ¿cómo podría evaluar resistencia? Ah, pues tendría que recabar una muestra de otro tipo. Quiere decir que me puedo ir a la pared y tratar de labrar de la pared un cubo de material. Y eso es difícil, yo entiendo que es difícil, pero eso pues tal vez nos da la razón de por qué las muestras inalteradas cuestan más. Tal vez pues, recuperar una bolsita incluso hasta nos la regala la persona que hizo la exploración. No le genera problema. Pero en cambio, imagínate tratar de recuperar un cubo. Y sí se recuperan los cubos, ¿no? Ese cubo lo podemos llevar al laboratorio envolviéndolo en, bueno, actualmente se hace en plástico de cocina, ¿no? La mejor forma para transportarlo sería colocarle una capa de cera alrededor y de tela de malla de ángel, de forma tal que esa capa impida que salga el agua. Pero bueno, algo muy común que hacemos en nuestra época del 2020, pues es de que lo envolvemos con plástico de cocina o se emplaya. Y al emplayarlo, pues le impedimos que pierda humedad. Nada más que ese cubo, pues hay que llevarlo así como con mucho cuidadito, ¿no? Con mucho cuidadito al laboratorio para que no se altere. Y también en ese cubo le vamos a colocar una etiqueta, tal vez en la parte superior, y esa etiqueta nos va a indicar cuál cara es la de arriba, cuál cara es la que encontraríamos más rápido desde la superficie. ¿Por qué? Porque el laboratorista, con sus herramientas de un laboratorio, con calma, fuera del rayo del sol y fuera de estar en el sitio, pues lo que va a lograr hacer el laboratorista es va a sacar cilindros de esa cubo y además de cilindros, algunas pastillas para hacerle otro tipo de pruebas. Esos cilindros más o menos los que nos van a dar resistencia, tienen un diámetro como de 3.5 centímetros de alto y una altura como de unos 10 centímetros. Pero pues como siempre, si tú quieres cortar algo, tienes que cortar de más, ¿no? Entonces, pues se recomienda que esas muestras cúbicas, ojo, se llama muestra cúbica o muestra inalterada. Se recomienda que esas muestras cúbicas tengan del orden de 20 centímetros por lado. Y de ellas, vamos a buscar labrar muestras como esta. Ahora, ojo, esta es una muestra de roca, no es una muestra de suelo. Hay formas de sacarla, te la tendré que explicar otro día. Pero mira, una muestra como esta de roca nos permitiría comprimirla por arriba y por abajo, hasta que truene. Y llevar un registro, una gráfica de curva esfuerzo de formación, que nos permita identificar el módulo de elasticidad de este material, llámese roca o llámese suelo. Mira, esta es una muestra de roca y más o menos así tendríamos que labrarla de suelo. Y aquí te traigo también unas otras muestras que sí son de suelo, nada más que ya están secas. Mira, esta, digamos que en alguna ocasión tuvo una altura similar a esta y se aplastó. Es decir, la sometimos a una cierta carga por arriba y por abajo hasta que se volvió, no sé si lo alcanzas a ver, yo creo que sí, que se volvió un poquito gordita, ¿no? Está un poquito gordita, lo cual significa que se ensanchó hacia los lados, que terminó por aplastarse. O en cambio, o esta otra, mira, esta otra es igual una muestra de suelo, ahí se ve mejor, bueno, por ahí se ve bien. Es una muestra de suelo, no sé si le quitamos un poquito de luz. Una muestra de suelo aplastada,
y que se ve incluso la falla de forma lateral, de forma inclinada. Por aquí, desde este, perdón, no sé si alcanzas a ver aquí, la falla así. Bueno, ahí se. Bueno, entonces el objetivo en el laboratorio va a ser tratar de labrar cilindros que podamos meter a una máquina de compresión y medir su deformación y cuánta resistencia recibe, ¿no? Es decir, a la hora de que ese cilindro, te lo encimo aquí arriba, a la hora de que ese cilindro lo comprimimos por arriba y por abajo, pues te va a terminar dando una curva esfuerzo-deformación. Esa curva que nos relaciona esfuerzo contra Profe, ¿está deformación escribiendo unitaria. en la pantalla? Perdón. Es que, sí. Sí, perdón. Ya, ok. Mira, sirve que te lo vuelvo a dibujar. A ver si no se me pierde a ver. Compartir pantalla. Compartir. Ahí está. Lo que te decía es de que ese cilindro, gracias por recordarme, ¿no? De repente nos emociona. Esa fuerza que le apliquemos por arriba y por abajo se tiene que aplicar por medio de unas placas de carga. Más adelante te platicaré con más calmita cómo es eso, ¿no? Y te mandaré algún video donde lo podamos ver, o te lo voy a ir narrando, ¿no? Pero el chiste es de que esa compresión va a ir aumentando el esfuerzo que se genera adentro de la muestra. Y ese esfuerzo nosotros lo podemos graficar en una curva esfuerzo contra deformación unitaria, que nos va a medir cómo se va a ir achaparrando la muestra y se va a ir haciendo, digamos que más gordita o que incluso llegue a fallar. Bueno, después de una cierta deformación falla. Y eso nos va a permitir encontrar una curva esfuerzo-deformación, pues digamos que parecida a la curva esfuerzo-deformación que encuentran en el acero, nada más que con proporciones muy distintas, ¿no? O sea, la curva esfuerzo-deformación del acero, usualmente, bueno, pues nosotros diríamos, por aquí alcanzaríamos una resistencia de máxima a la tensión, y por aquí nosotros estaríamos alcanzando un esfuerzo de fluencia, ¿no? El 4,200 kilos sobre centímetro cuadrado. Un suelo, por decirte algo, una comparativa, el acero que aguanta 4,200 kilos centímetro cuadrado, pues tal vez un suelo te aguante unos 30 kilos por centímetro cuadrado. Entonces imagínate ese rango de variación. Un concreto, tal vez también se obtiene una curva de esfuerzo de formación similar, pero tal vez el concreto, pues andamos buscando unos 250 kilos, 300 kilos centímetro cuadrado. Entonces, si te das cuenta, y es un buen comentario para nuestra materia, pues a veces le invertimos muchísimo dinero al acero y sabemos que aguanta mucho, ¿no? Le invertimos muchísimo dinero al concreto y sabemos que aguanta pues un esfuerzo respetable, 250, 300 kilos por centímetro cuadrado. Bueno, pues el suelo en muchas ocasiones te da 30 o menos, ¿no? A veces 5 kilos por centímetro cuadrado. Y es sobre lo que va a estar desplantado todo el acero y todo el concreto de arriba, ¿no? Entonces, pues habría que preocuparse un poquito más por ese material en el que vamos a apoyar pues el resto de la estructura, ¿no? Bueno, ok. Ahora, esos valores son normales porque el acero lo hacemos los humanos, ¿no? Y entonces controlamos su proceso de fabricación. El concreto lo hacemos los humanos y controlamos el proceso de fabricación. Pero el suelo no. El suelo lo hizo la naturaleza y en medio de ese suelo, pues hay organismos muertos de hace algunos miles de años y también huecos y gas y aire, ¿no? Entonces, fíjate, tenemos dos tipos de muestras, por lo menos, de esta primera intención, de un pozo a cielo abierto, PCA. ¿Por qué se llama pozo? Pues porque algo que excavamos le llamamos pozo. ¿Por qué es a cielo abierto? Pues porque tenemos contacto con la atmósfera, ¿no? Ahora, hay otras formas de explorar, que sería con una máquina de perforación. Pero antes de llegar a lo de la máquina de perforación, yo creo que nos convendría pues tratar de identificar para qué vamos a explorar, ¿no? Y el para qué vamos a explorar va muy de la mano de que nos imaginemos a ese suelo. Mira,
Si nosotros nos lo imaginamos como el suelo, como una serie de partículas, unas chiquitas, unas grandes, unas chiquitas, grandes, chiquitas, grandes, grandes, chiquitas, grandes, medianas, chiquitas, grandes, grandes, medianas, chiquitas, de todos tamaños. Bueno, pues nos podemos imaginar que en sus huecos también hay aire, también hay aire, y es decir, gas, y va a llenar algunos de sus huecos, pero también adentro de sus huecos probablemente haya agua. Entonces, pues resulta que nuestro suelo es la suma de partículas sólidas, unas de ellas son minerales, pero otras son materia orgánica. Partículas sólidas, agua y gas. Bueno, pues si lo queremos entender, requerimos de mecánica de materiales para entender las partículas sólidas, mecánica de fluidos para entender al agua y otra vuelta mecánica de fluidos para entender al gas. Y entonces es la combinación como que de varias mecánicas, ¿no? Por eso se llama mecánica de fluidos. Ahora, eh, para poder entenderlo, pues hay que dividirlo, ¿no? Hay que simplificarlo. Y entonces, ¿qué pasaría si esa molécula nosotros la agitáramos, o ese fragmento de suelo, no es una molécula, ese fragmento de suelo, lo agitáramos y lográramos separarlo? Bueno, pues que tal vez nos podríamos imaginar que una parte de ese suelo son las partículas sólidas, aquí, partículas sólidas. Otra parte de ese suelo es sus partículas líquidas, o prácticamente agua. Y otra parte de ese suelo es el gas que tiene, llámese aire o llámese nitrógeno, dióxido de carbono, lo que sea, ¿no? Pero al fin y al cabo, gas. ¿Y por qué lo podemos dividir? Pues porque así es más fácil entenderlo. Ahora, si se dan cuenta, muchos de nosotros, para entendernos, requerimos números. Y sobre todo más si estudiamos una ingeniería, ¿no? Entonces, incluso dice el Principito, Jean de Papier, no, se me fue el nombre. El Principito nos dice que los adultos requerimos de números para creernos. Entonces, pues necesitamos medir las cosas. Si yo voy a la tienda y le digo al dependiente, oye, ¿me puede vender 1 kilo de jitomate? Y nada más agarra 2 jitomates y me los da. Pues yo le diría, no, no le creo, ¿no? Necesito verlo a través de una báscula que me diga, estos 2 jitomates pesan 1 kilo. Y eso significa que para entender al suelo, pues tenemos que medirlo. Y las formas que tenemos para medir, pues una de ellas es con peso y otra de ellas es con volumen. De las formas más básicas, ¿no? Hay otras formas para medir, pero las formas más sencillas para medir que conocemos, pues es peso y volumen. Pongamos, y nos puede ayudar a imaginarnos cosas. Si yo les preguntara, oye, ¿tú cuánto pesas? Y alguien contestara y nos dijera, pues yo peso 500 kilos. Ya nos lo imaginamos. Ya, caray, ¿a poco sí? Incluso hasta nos sorprenden. Pero en cambio, si le preguntamos a alguien, oye, ¿tú qué volumen ocupas? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, tal vez hemos encontrado una forma de entendernos en base a los pesos de las personas. Em, bueno, pero hay otras cosas que sí las medimos por volumen. Como pongamos, vamos a la gasolinería y no le pedimos kilos de gasolina, le pedimos litros de gasolina. Entonces, este par de sistemas nos ayudan mucho. Y resulta que, pues esa división que hicimos, la podemos acotar o podemos sacar cuánto pesa las partículas sólidas de un suelo, y a eso le llamaríamos peso de sólidos. Ya ves que la letra W usualmente la utilizamos para descifrar a los pesos o para denominar a los pesos por la traducción del lenguaje anglosajón, ¿no? Para los gringos, ellos sería weight o peso, creo que lo dije bien, si no, ya me entendieron, peso, peso de sólidos. Y correspondientemente, ese peso de sólidos también va a tener un cierto volumen de sólidos. El agua, como es una traducción de los gringos, pues el agua pues va a ser un peso de agua, o water, peso de los líquidos. Y el aire, a pesar de que el aire en realidad sí tiene un cierto peso,
Pues si yo voy a la tortillería y le digo a la señora, oiga, ¿me puede restar el peso del aire? Pues se me va a quedar viendo feo, ¿no? Porque en realidad nuestras básculas comunes y corrientes no miden el peso del aire. Eh, el peso del aire, digamos que nada más le es de interés a las personas que estudian astrofísica o cosas así. Pero para nosotros, no le podemos echar la culpa de que pesamos muchos kilos por el aire, ¿no? Simplemente ponemos una báscula y vamos a pesar el aire, no se puede. Entonces, el peso del gas en mecánica de suelos, el peso del gas lo llevamos a cero. Y entonces eso significa que el peso de nuestra muestra está comprendido por la suma del peso del agua y el peso de los sólidos, peso de la muestra. Ahí está. Y el volumen del agua, nosotros lo abreviaríamos como volumen de agua, y el volumen del gas, ese sí es importante, porque pongamos ustedes disculpan, o ustedes verán este espacio, tal vez en este departamento, pues si bien podemos decir que esté vacío, probablemente esté vacío, pues en realidad está lleno de aire y sí ocupa un volumen. Entonces, el volumen de aire, ese sí hay que tomarlo en cuenta. Y hay que tomarlo en cuenta porque en el caso de los suelos, ese volumen de aire se puede llenar de agua a la hora de que llueva o a la hora que haya una tubería rota. Y entonces por eso va a ser importante medir cuánto es el volumen de los vacíos. ¿Cuánto es el máximo volumen que podría tomar de agua un suelo? ¿O cuánto podría ser el máximo volumen que podría estar lleno de aire un suelo? Y eso se llama volumen de vacíos. Y entonces la suma del volumen de sólidos más el volumen de los vacíos me va a dar el volumen de la muestra. Ahora, ¿por qué son importantes esas cantidades de cada muestra de suelo que tengamos? Pues resulta que son importantes porque nos permiten encontrar otras cantidades como la densidad, como el peso volumétrico, como la relación de vacíos, como la porosidad, como el grado de saturación, como el contenido de agua, como el peso volumétrico seco. Y en base a esas propiedades es de que nos podemos imaginar más cosas del suelo. Eh, por decirte algo, y utilicemos por última ocasión nuestra tablita. Aquí en esto acerca de la densidad, un suelo que viene del lago, pues tal vez podríamos esperar de él una densidad de 1.3 toneladas por cada metro cúbico. En cambio, un suelo que fue arrastrado por el río, podríamos esperar de él una densidad de 1.8 toneladas por cada metro cúbico. Y ya nos podemos imaginar cosas, ¿no? O sea, ya no queda tan burdo como bajo o alto, sino que ya tiene un valor. En cambio, pongamos una roca. Fíjate, yo creo que todos se acuerdan de una roca sencilla, ¿no? La roca artificial que hacemos los humanos. Los humanos hacemos una roca, ¿no? El concreto. Pongamos, nada más para que nos lo imaginemos. El concreto resulta que tiene una densidad de 2.4 toneladas por cada metro cúbico. Entonces, ¿cómo comparas este valor de 2.4 toneladas contra este 1.8 o 1.3? Pues es evidente que es más duro el concreto. ¿Por qué? ¿Por qué un suelo de lago me da 1 tonelada metro cúbico? Bueno, pues habría que tal vez recordar la densidad del agua. El agua tiene 1 tonelada por cada metro cúbico. Entonces, ¿qué quiere decir el suelo del lago? Al tener un peso tan bajo, pues que tiene mucha agua. Y esa gran cantidad de agua lo lleva a tener una densidad baja. Un suelo de gravas, pues tiene una densidad alta porque sería lo más parecido a una roca. ¿Por qué no? Bueno, algún suelo puede alcanzar una densidad de 2.1, sí lo puede alcanzar, pero para eso, para que un suelo alcance una densidad de 2.1, requeriríamos que sus partículas grandes, los huecos que dejen, sean rellenados por partículas medianas y que los huecos que dejen las partículas medianas, a su vez, sean rellenadas por partículas finas. Entonces, digamos que para poder elevar su densidad.
¿Y eso cómo lo medimos? Pues a través de recuperar muestras de suelo, ¿no? Recuperamos la muestra, la llevamos al laboratorio y tratamos de identificar cuánto pesan los sólidos. Pongamos, de las muestras que yo les enseñaba hace un rato, ¿no? Esta muestra que ya está seca. Pues si ya está seca, la puedo pesar e identificar el valor del peso de los sólidos. Cuando llegó y estaba humectada, podía yo identificar el peso de toda la muestra. La diferencia de esos dos me dice cuánta agua hay. Y si sé cuánta agua hay, sé cuánto volumen hay. Y puedo empezar a sacar un montón de relaciones. Y en base a ellas, tratar de identificar cuánto se va a deformar. Pero, pues bueno, evidentemente que eso se requerirá de algún tiempo de nosotros en las siguientes sesiones y que te lo puedo platicar con más calmita otro día. Por el día de hoy creo que estamos a 2 minutos de que se nos acabe nuestro tiempo. Y y bueno, yo creo que por ahí podríamos dejar la plática del día de hoy, pero ya vamos viendo hacia dónde vamos, ¿no? Ya dejamos de hablar del planeta y del paleozoico y ya vamos aterrizando en granitos de suelo, ¿no? En granitos que pueden ser de minerales y que me van a dar un cierto peso del suelo. Y ese peso, pues también me puede hacer referencia a qué tan denso está o qué tan resistente podría ser. Entonces, pues yo creo que podríamos seguir con este tema que se llama relaciones volumétricas y relaciones gravimétricas para nuestra siguiente sesión. Pero pues ya vamos poco a poco entrando a ella, ¿no? Yo creo que por ahí podríamos dejar nuestra grabación. Pero de todas formas, si tienen